¿Se ve, verdad? Sí, Buenas tardes, compañeros. Hola compañera, hola profe, ¿qué tal? ¿Qué buenas tal? tardes, ¿Cómo van? Mirta. Hace rato teníamos poca señal, ahora seguimos así, pero vamos a hacer todo lo posible por la tormenta que tuvimos esta tarde. Sí, pero se te escucha súper bien. Qué suerte, profe, entonces. Sí. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, Nancy. Muy bien. Qué suerte, gracias. Cuando ustedes dispongan, nomás vamos a iniciar con su presentación, ¿sí? Si ya están todos los integrantes, podemos iniciar. Estamos todos, profe. Bueno, pueden iniciar entonces. Bueno, nosotros somos el grupo 2. En este módulo nos tocó hablar un poco de los tipos objetivos del aprendizaje. Los integrantes de este grupo somos Silena Ávila quien les habla, Nancy Argaña, Pablo, Mirta, Marcela, Juan Carlos Jara, Lourdes Maldonado y Judy Montiel, que se van a ir presentando también a medida que exponen, ¿verdad? Entonces, como guía de hoy, vamos a hacer un poco una introducción de los objetivos del aprendizaje, que ya hablamos luego ayer, ¿verdad? Pero un pequeño repaso, qué son esos y los tipos específicamente, que es parte de nuestra tarea, los tipos objetivos. Y vamos a adentrarnos más en las últimas corrientes que hablan de dos tipos grandes, que son el objetivo informativo y el objetivo formativo. Vamos a hacer un repaso también de la taxonomía de los objetivos que ya habíamos visto en otros módulos y una pequeña conclusión. Bueno, entonces vamos a empezar con la introducción. Sí, buenas tardes compañeros. Buenas tardes, profe. Me toca hablar de la introducción un poquitito. Los profesores tenemos una idea más o menos precisa de los objetivos que perseguimos cuando impartimos enseñanza. Para que estos objetivos resulten más explícitos y mejor definidos, deberemos asumir una carga de trabajo que será compensada por los resultados obtenidos.
pero no obtendremos resultados satisfactorios si los objetivos fijados no se vinculan con los demás aspectos de la enseñanza, el proceso de la enseñanza, aprendizaje, como es con la elección de la literatura, método pedagógico y la evaluación. Los objetivos mejoran la comunicación entre el profesor y los estudiantes y entre los profesores de una misma carrera. El estudiante podrá saber con precisión lo que se espera de él, por lo que dedicará su tiempo a actividades que le permiten alcanzar los objetivos del curso. Por su parte, los objetivos de aprendizaje también constituyen un parámetro importante para la elección de las actividades de aprendizaje. Una vez especificados, cabe esperar que el profesor intente unir un método pedagógico con un objetivo o aprendizaje o un conjunto de objetivos para mejorar la posibilidad de que el alumno alcance ese objetivo o ese conjunto de objetivos. El objetivo principal de la evaluación es la retroalimentación, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto significa que los datos obtenidos en la evaluación servirán a los que intervienen en dicho proceso, docente, alumnos, en forma directa para mejorar la eficiencia que se presenten en la realización del proceso e incidir en el mejoramiento de la calidad y en consecuencia el rendimiento del proceso de enseñanza. Ayer tuvimos una reunión, hablaremos un poquitito de eso también, una reunión con nuestra directora y justamente estábamos hablando de eso, que para diseñar el objetivo para nuestra planificación, para nosotros cuesta muchísimo todavía el proceso de de planeación didáctica. Porque si se lleva a cabo de manera correcta, habiendo al profesor una certeza y una dirección y lo apoyo para situar correctamente el programa educativo. Y eso nos dijo nuestra directora, que teníamos que tener un objetivo general y específico que nosotros tenemos que concretar con los alumnos, ¿verdad? Para llegar a una enseñanza bien específico con nuestros alumnos, nos dijo nuestra directora, y que teníamos que tener un objetivo bien especificado para llegar a una conclusión final con nuestros alumnos. Compañeras. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo soy Pablo Vareiro y voy a hablar sobre qué son los objetivos de aprendizaje y de enseñanza. Comunican lo que el curso, asignatura o unidad educacional espera que el estudiante aprenda y en consecuencia lo que el estudiante debe ser capaz de demostrar al final de un periodo de aprendizaje. La mayoría de los cursos suelen tener preparado una lista de temas que vendría a ser el contenido para cada asignatura. Esta lista de temas se puede usar como punto de partida para la identificación de los conceptos, que es un paso esencial en la preparación de los objetivos de aprendizaje. Además, los objetivos de aprendizaje y de enseñanza sirven como línea general que va a orientar el trabajo del docente. No hay que confundir con otro tipo de objetivos que son también objetivos, también los objetivos institucionales y los personales que puede tener cada persona. Estos objetivos son objetivos de un acto académico que refieren a lo que cada alumno debe alcanzar como consecuencia de haber realizado las actividades establecidas en el programa de enseñanza. Y por último, existen diferentes objetivos de aprendizaje y son en función al tipo de aprendizaje que se pretende lograr. Por ejemplo, hay quienes hablan de aprendizajes
de tipo cognoscitivo, afectivo y psicomotriz. Otros prefieren hablar del aprendizaje de contenidos, métodos, habilidades, destreza, etc. Las últimas corrientes latinoamericanas hablan de dos tipos generales de aprendizaje, que son los de tipo informativo y de tipo formativo, que más adelante nos va a hablar la compañera. Yo quiero sintetizar lo que acabé de decir. Si bien los objetivos de aprendizaje y enseñanza se suele englobar en una misma frase, en realidad los sujetos que aplican son distintos. Por ejemplo, los objetivos de enseñanza lo aplica el profesor y lo aplica en base a objetivos generales o a objetivos específicos. Los objetivos generales son los que ya se deben, son los resultados que se tienen que obtener al final de un curso, y los específicos podrían ser los resultados que se tienen que obtener al final de una asignatura. Entonces, a eso se refiere a los temas que tiene que desarrollar el profesor, y los objetivos de aprendizaje son los resultados que tiene que lograr el alumno, lo que se espera que el alumno aprenda y lo que se espera en su aplicación, cómo tiene que aplicar ese conocimiento que aprendió. Una vez que se tengan esos dos elementos, que son los objetivos de enseñanza y los objetivos de aprendizaje, hay que establecer el método pedagógico para que el alumno pueda recibir la información y aprender, y en última instancia va a tener que recibir una evaluación para demostrar el aprendizaje obtenido. Y eso es todo. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Le habla Lourdes Maldonado y les voy a hablar un poquitito sobre el objetivo general. Es aquel que expresa el resultado que se presenta a obtener. Los objetivos generales abarcan todo un nivel educativo o un curso completo. Se pueden entender como las directrices que orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje y que pueden ser comunes a diferentes asignaturas. Bueno, es la meta principal y global del mismo, es decir, su contenido último. Y el objetivo general es a largo plazo. Objetivo específico. Por su parte, expresan el resultado que se desea lograr por lecciones, temas o apartados, es decir, los pasos que conducen al objetivo final. Es decir, a diferencia de los generales, se centran en una asignatura concreta o en sus contenidos. Se refiere a hacer preguntas que sean necesarias para entender lo que el profesor, lo que se está dando en aula, ¿verdad? Esto sería a corto o mediano plazo. Los objetivos operacionales es el último nivel de concreción, los objetivos que describen con más detalles aquellos que esperamos lograr y se plantean a nivel de aula. Esto es dependiendo de la secuencia de contenidos, de las competencias que se van a desarrollar, de la metodología. Su propósito es impulsar los esfuerzos para el logro de los objetivos y es a corto plazo. Objetivos de habilidades o destrezas. Tipo de objetivos requiere que tanto las condiciones bajo las cuales las actividades son realizadas y que los criterios para establecer el rendimiento aceptable sean claramente indicados. Las condiciones pueden referirse, por ejemplo, si el alumno está trabajando con pacientes simulados o casos reales, o cuáles serán los datos que se les proporcionarán para ayudarlo o establecer un diagnóstico. Se ha propuesto una jerarquía en la que se espera que los alumnos demuestren alto nivel de competencia en ciertas destrezas clave para la profesión, que estén familiarizados o sean competentes en otras que puedan ser mejoradas posteriormente en la especialización o con la práctica,
y que estén en conocimiento de otras que pudieran ser solo relevantes para algunos individuos o especialidades. La jerarquía de los objetivos. Objetivos del programa, objetivos de la unidad de enseñanza, objetivos de un curso, asignatura y objetivos de aprendizaje. La clasificación de los objetivos en el planeamiento didáctico. Objetivos educacionales o formativos son los objetivos amplios, generales y planificados para alcanzarse a largo o mediano plazo, puesto que son fácilmente visibles en el comportamiento del educando. También se refiere a actitudes e ideales de características sociomorales. Digamos que se refiere a explicar, replantear, interpretar. Los objetivos instruccionales, tendientes a la adquisición de conocimientos y habilidades, son los específicos y restringidos para alcanzar a corto plazo. Se elaboran para ser alcanzados y observados directamente en el comportamiento del educando. Todos sabemos que el alumno pone atención solo el 80% de la exposición, entiende solo el 60% y retiene únicamente el 40%. Para lograr una mayor comprensión y profundización en los contenidos, es preciso complementar las exposiciones de otras técnicas de trabajo. Por ejemplo, la técnica del interrogatorio, que ayuda a detectar y evaluar los niveles de comprensión, así como los temas en que hay dudas o lagunas significativas. También es útil la técnica de debate o la discusión en grupos pequeños o en plenario. Podrían ser clasificar, identificar, programar. Eso es todo. ¿Quién sigue? Conclusión. Con el repaso de los objetivos de aprendizaje del presente estudio, nos damos cuenta. La compañera Marcela tenía que seguir, pero no está pudiendo conectarse. Entonces voy a decir su parte, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, está bien. Bueno, los objetivos de una clase específicamente pueden ser los objetivos comunes, que son más generales y pueden ser alcanzados por todas las disciplinas. O sea, yo como clase puedo tener un objetivo después que sea común a otras disciplinas y que tengo que desarrollar en cada clase o en algunas clases por lo menos. Y son los objetivos propios de una institución. Los objetivos específicos de una clase son los que se refieren de manera adecuada a cada disciplina o cada asignatura. Y los objetivos particulares o especiales a cada unidad del programa de una disciplina o una asignatura, es como que se va achicando. Y los objetivos inmediatos son los que yo procuro alcanzar directamente en una clase. O sea, voy a desarrollar la clase y tengo mis objetivos inmediatos. ¿Verdad? Bueno, los tres primeros objetivos, los comunes, los específicos y los particulares, pueden ser englobados otra vez en los objetivos mediatos, si hablamos en cuanto a a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, ¿verdad? Entonces los tres primeros pueden ser mediatos y los inmediatos ya son una consecuencia del presente, ¿verdad? Que en 2 horas yo tengo que llegar a eso. Bueno, los objetivos de una clase también pueden ser divididos en informativos, de automatización y en los formativos. Los informativos son los hechos, los datos que yo estoy desarrollando en una clase, mucho desde la clase magistral, ¿verdad? A través de esto, el alumno puede ir formando un conjunto orgánico de conocimientos, o sea, enlaza los conocimientos de una clase anterior con la clase de ahora, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo, que no sean solo datos sueltos, sino que no sea información arcaica, sino que después vayan juntando los datos informativos, ¿verdad? Después, mi clase también puede tener objetivos de automatización, que son hábitos para una buena marcha de cierto aprendizaje. Esto ocurre mucho en matemáticas, por ejemplo.
el conocimiento de notas musicales y después voy avanzando, ¿verdad? Y habilidades motoras para diferentes fines. Esto depende mucho de mi materia. Y los objetivos formativos, que después vamos a hablar más, son los objetivos ideales, actitudes y una conducta social que yo quiero que mi alumno alcance para una vida democrática. En la disciplina de los impulsos naturales, teniendo en cuenta que vive en una sociedad y que todos tenemos un objetivo general, ¿verdad? Por ejemplo, el trato con los compañeros, el respeto al prójimo, el espíritu de colaboración, de justicia y de iniciativa. Bien, voy a hablar la parte de la compañera Judith, porque está un poco con problemitas de salud, ¿verdad? En cuanto a los objetivos de tipo informativo, como su nombre lo indica, los objetivos de tipo informativo se refieren a la información con el que el alumno entra en contacto durante nuestro curso, ¿verdad? Y definen o describen el nivel o grado apropiado que debe conseguir con relación a ellos. En este sentido podemos hablar de 3 niveles en que se dividen los objetivos informativos del aprendizaje. Siguiente. El primer nivel es conocer. El primer nivel informativo se refiere pues al conocimiento de cosas, hechos, contenido, ideas, etc., que existen o existieron, sin llegar a una mayor profundización o comprensión de estos. El aprendizaje de tipo memorístico se ubica dentro de este primer nivel. La exposición de tipo magisterial es básica para que los alumnos tengan este primer contacto con los contenidos o información del curso, aunque también es posible y recomendable que este contacto se complemente a través de otros medios como lecturas directas o material audiovisual o asistencia a conferencias, etc. El segundo nivel consiste en comprender. Se refiere a la comprensión a fondo de los contenidos o ideas que se están viendo en el curso. Aquí es de vital importancia la forma como el profesor presente y explique los contenidos del curso. Sin embargo, la técnica expositiva por sí sola no es suficiente para lograr que los alumnos comprendan a fondo lo que el profesor explica. Para lograr una mayor comprensión y profundización del contenido es preciso complementar las exposiciones con otras técnicas de trabajo. Por ejemplo, la técnica del interrogatorio, que ayuda a detectar y evaluar los niveles de comprensión, así como los temas en que hay dudas o lagunas significativas. También es útil la técnica de debate o la discusión en grupos pequeños o en el plenario. Sí. Y el tercer nivel se refiere a manejar los contenidos. Por ejemplo, aplicar en situaciones que pueden ser tanto teóricas como prácticas. Cuando, por ejemplo, se les pide a los alumnos que redacten un ensayo sobre un tema o que expongan ante el grupo una visión global del mismo, se les está pidiendo que demuestren que pueden manejar esos contenidos, para lo cual es indispensable que los haya entendido previamente. Para lograr que los alumnos alcancen este tercer nivel de aprendizaje informativo, la técnica expositiva no tiene ninguna utilidad. Aquí es indispensable recurrir a actividades que propicien la participación activa del alumno, tanto dentro del salón de clase como fuera de este, a través de las tareas que se les encarga. Bien, esos eran los objetivos de tipo informativo, ahora son los formativos. Siguiente. La escuela no está solo para informar, sino también y por sobre todo para formar. Siguiente. La función primordial, básica, sustancial de las instituciones de educación superior es la de formar técnicos y profesionales útiles a nuestra sociedad, mientras que en el nivel básico, si se toma en serio la función formativa y se le dedica tiempo y esfuerzo, en el nivel superior se queda muchas veces solo en el papel, en los idearios, en los principios, fines y objetivos institucionales, y pocas veces se hacen esfuerzos encaminados expresamente a lograr esta formación. Cuando hablamos de los objetivos formativos de aprendizaje, nos estamos refiriendo a la formación intelectual, a la formación humana, a la social y a la formación específicamente profesional del estudiante. A diferencia de los objetivos de tipo informativo, que se deben alcanzar cabalmente dentro del semestre o año escolar, para los objetivos de tipo formativo generalmente se requiere de más tiempo, así como el esfuerzo conjunto de toda la planta docente, o por lo menos de la mayoría.
Siguiente. La formación intelectual consiste en la adquisición de métodos, habilidades o destrezas, actitudes y valores de tipo intelectual, es decir, en el ámbito de la razón, del entendimiento y de la mente humana. Podemos incluir objetivos como que el alumno aprenda a pensar, razonar, sintetizar, deducir, inducir, que aprenda a leer y que comprenda lo que lee, que sepa resumir y esquematizar, que aprenda a preparar exposiciones y exponer sus ideas, que aprenda a expresar sus ideas por escrito, clara y correctamente, que aprenda a investigar, experimentar o refutar hipótesis, que aprenda a estudiar, discutir, fundamentar lo que dice, aceptar la idea de los demás, modificar su posición cuando esto requiera, que le guste aprender en general y determinada materia en particular, que sea inquisitivo y que tenga una curiosidad intelectual, una actitud científica, crítica, que le guste profundizar. En cuanto a la formación humana, se refiere a la adquisición o el fortalecimiento de actitudes y valores por parte del alumno enfocado, como individuo, como persona, como una potencialidad en proceso de desarrollo, que como maestro podemos ayudar a que se realice. Dentro de esta formación humana podemos incluir objetivos como los siguientes: fomentar en el alumno la honestidad, el sentido de responsabilidad, el valor civil del sentido de la justicia, la búsqueda continua de la verdad, que el alumno respete y quiera su cuerpo, que busque hacer bien las cosas con espíritu de profesionalismo, fomentar la búsqueda de la calidad y la excelencia y que aprenda a conocerse a sí mismo y a aceptar sus limitaciones como sus capacidades. Siguiente. La formación social, el desarrollo de actitudes y habilidades por parte del alumno enfocado como un ser en relación con otros, como alguien que en todo momento convive con otras personas y forma parte de diversos grupos. Dentro de esta formación social podemos incluir los objetivos como los siguientes: que el alumno aprenda a convivir de una manera armónica con diferentes grupos y tipos de personas, que aprenda a trabajar en equipo, que desarrolle un alto espíritu de colaboración y participación, que aprenda a conocer y respetar las normas, culturas y tradiciones propias de cada grupo, institución u organización, que aprenda a discutir sus ideas con otras personas con gran respeto a las diversas ideologías con las que se puede encontrar, fomentar que el alumno tenga el compromiso con las clases sociales más necesitadas, que aprenda a compartir con los demás aquello que posee y les pueda beneficiar, fomentar una conciencia social que lo impulse a conocer la situación política, económica y social del país, fomentarle un sentido de participación y compromiso en la vida pública de las instituciones, de la región y aún del país. Siguiente. Bueno, la formación profesional está dentro otra vez de los objetivos de tipo formativo, ¿verdad? El último eslabón, aunque todos están en conjunto, y habla del desarrollo de actitudes, valores y habilidades que tiene que adquirir el alumno, pero ya enfocado a como un futuro profesional. O sea, es mucho de la educación terciaria. El alumno tiene que ser alguien que en poco tiempo va a formar parte de la clase productiva, ya sea como un empresario o como un trabajador independiente o en alguna empresa pública o privada. ¿Y qué significa esto? Que tenemos que tratar de incluir en su educación que el alumno adquiera un gran sentido ético orientado específicamente a su profesión. Fomentarle que esté siempre dispuesto a dar lo mejor de sí mismo en todo momento, que piense un poco en qué puede ofrecerle él a la empresa y no tanto que la empresa puede ofrecerle, que es algo recíproco, ¿verdad? Que en el ejercicio de su profesión aprenda a buscar siempre el bien común, que imponga o priorice el bien común, el bien social, que aprenda a trabajar coordinadamente en equipo, pero esto respetando siempre las jerarquías propias de cualquier empresa o cualquier lugar de trabajo, que desarrolle un gran espíritu de iniciativa responsable y creativa, que aprenda, siempre va a haber conflictos o problemas, y que aprenda a analizar esto y a tomar decisiones para resolver sobre todo los conflictos y poder superarlos, y que aprenda a aplicar sus conocimientos teóricos que él aprendió en la universidad o en la facultad o en cualquier educación terciaria a la práctica profesional, y que aprenda a investigar lo que no sepa y a buscar y localizar los datos que necesite para su profesión.
Bueno, eso en cuanto a los objetivos formativos e informativos, que como ven están enlazados a todos los otros objetivos, también mediatos, depende de cómo vamos a clasificar. Y no queríamos dejar de hablar un poco de la taxonomía de los objetivos, que si bien esto es más de los objetivos cuando hablamos en un planeamiento educativo, no precisamente en el proceso de aprendizaje-enseñanza, y es una clasificación ya antigua que data de los años 70, la taxonomía del Bloom. Podemos englobar, o sea, podemos ver mucha relación con los objetivos de una clase o con los objetivos del proceso aprendizaje-enseñanza, y todo deriva a través de esta taxonomía, que ya se habló hace tanto tiempo como en los años 70. Y Bloom decía que hay 3 áreas grandes en un planeamiento educativo: el cognoscitivo, el psicomotor y el afectivo. El cognoscitivo se refería a aquellos objetivos que habla de la memoria o vocación de conocimientos y el desarrollo de habilidades y capacidades técnicas de un orden intelectual, y el psicomotor de una habilidad motora, aquellos objetivos relacionados con la destreza motriz, manipulación de materiales y objetos y la coordinación neuromuscular. Y los objetivos en un área afectiva, que son aquellos objetivos que describen cambios en los intereses, actitudes y valores, y en el desarrollo de apreciación y adaptación adecuada. Podríamos quizás clasificar al cognoscitivo y psicomotor dentro del informativo y al afectivo dentro del formativo. Pero vimos que se explaya mucho más en el proceso aprendizaje-enseñanza. A la vez, el cognoscitivo se puede subclasificar en 6 categorías, que son el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis de estos conocimientos, la síntesis y la evaluación. Y todos están desarrollados con las 3 áreas del tipo informativo también. Buenas tardes, compañeros. Soy la profe Nancy Argaña y voy a estar haciendo la conclusión y luego un cierre de algo cortito. Con el repaso de los objetivos de aprendizajes del presente estudio, nos damos cuenta de la importancia de que el docente conozca y se afiance en ellos a la hora de empezar una clase. En cuanto al objetivo de la estrategia didáctica, se puede concluir que el docente puede aplicar diferentes técnicas. Es decir, primero, cuando vamos a planear, digamos, preparar para nuestra clase, debemos de partir primero de los objetivos. Luego, siempre estamos buscando una estrategia didáctica según la necesidad de nuestro grupo, que podría ser aquí técnicas de exposición, de pregunta, la de aprendizaje basada en problemas, de juego de roles, panel de discusión, la lluvia de ideas para desarrollar el contenido de la unidad curricular, buscando con esto que el alumno tenga un pensamiento crítico, que sea capaz de analizar y sintetizar la información para lograr actitudes positivas ante diferentes tipos de problemas. Además, que asocie la información vieja con la nueva para formar su propio concepto y asimilar la información expuesta por el docente durante la instrucción. Es decir, lo que ellos van captando, asimilando, aprendiendo, que les sirva para que no les sirva solamente en el momento, sino para más adelante, para el futuro y para su formación de la vida diaria. Que sea capaz de que se formen como ciudadanos. Luego, los objetivos formativos hablan sobre los elementos que son necesarios para lograr una vida en sociedad y que deben estar presentes en todo proceso curricular. Es decir, la labor como docentes no es solo brindarles información, sino herramientas para desempeñarse en el mundo profesional como ciudadanos respetuosos e íntegros. Importantísimo, da parte de todos los compañeros. Esta es nuestra exposición, profesora. Le agradecemos por su atención y aquí concluimos. Bien. ¿Alguna persona, algún compañero que quiera hacer alguna consulta, algún aporte o alguna observación sobre la presentación del grupo número 2?
¿No? Bueno, yo tomé algunos apuntes. Hablaban de varios aspectos importantes que tienen que ver con los objetivos y los tipos, bastante completo. Mencionaban que los objetivos tienen que ver con el saber con precisión qué se espera lograr. Es lo que venimos hablando desde el principio, ¿verdad? Establecer los objetivos claros, precisos, de manera que el estudiante pueda saber qué es lo que va a lograr, ya sea con un objetivo a corto, mediano o largo plazo. También decían que esto es como un parámetro para la elección de las actividades. Y es así, porque esto también permite seleccionar el tipo de técnica y estrategia que se va a utilizar con el grupo curso. Recuerden que la implementación de las metodologías siempre va a tener que ver con las características propias de los grupos, ¿sí? Porque una técnica o una metodología puede funcionar con un grupo, pero puede que no funcione con otro grupo. De ahí la importancia que el docente conozca su grupo y pueda implementar la estrategia acorde a las necesidades propias de esos estudiantes. Después decían también, hablaban del objetivo general específico, también de los objetivos operacionales, las habilidades y destrezas, y me gustó mucho esa parte porque mencionaban que la habilidad, la destreza, recuerden que es un conjunto, y con la práctica diaria y constante de esas habilidades vamos desarrollando la competencia. Decían también que hay que ser competente no solamente en el área en cuanto a la parte cognitiva, sino también en la parte del ser como persona, ¿verdad? Y es muy importante. Esos objetivos están trazados desde el inicio de las etapas iniciales que también mencionaba uno de los compañeros. Después otro punto importantísimo, y esta parte quiero recalcar que me gustó mucho dentro de la presentación porque fue bastante específico, súper claro. Se visualizó las características de cada uno de los tipos de objetivos. Decía en cuanto a los niveles, nivel informativo, el nivel formativo. Porque como nos indica la palabra informativo, habla de información. Saber transmitir esa información también es relevante, porque podemos darnos más información por información, pero tenemos que considerar varios pasos que son conocer, que sería presentar la información como tal, el contenido. El segundo paso sería comprender. Sabemos que todo eso, ese proceso se adquiere solamente con la práctica. Y finalmente hablaban de manejar los contenidos. En este sentido, se tiene que considerar el primer paso, que es conocer, el siguiente paso, que es comprender, y finalmente manejar los contenidos que ya se vuelven en aprendizajes significativos. Es decir, que tienen que ser útiles para la vida cotidiana del estudiante. Hablaban también del nivel formativo, que yo lo relacioné también con la parte humana y la parte social, que lo explicó súper bien la compañera Silene, y decía que debe tener un sentido ético para su profesión. Porque en el nivel medio es donde más se empieza a enfatizar la parte de la orientación educacional. Es decir, donde los estudiantes ya van teniendo su centro de interés para su formación profesional en el futuro. Ya se va trabajando se va identificando, mejor dicho, cuáles son sus habilidades, sus destrezas, para que puedan ir seleccionando ya una u otra carrera. El trabajo del docente también está ahí siempre presente porque le va indicando, si vos tenés potencial para esto,
y van trabajando en el autoestima también, que es sumamente importante. Y para finalizar, decía también Silene ya en la última parte de las conclusiones que enfatizó mucho también la compañera Nancy, cuando hablabas de la taxonomía de Bloom. Benjamin Bloom, si bien ya es de un tiempo atrás y que él habla, ¿verdad?, de la parte conceptual, procedimental y actitudinal, dentro de todo este desarrollo que ustedes estuvieron presentando, la base finalmente es esa, ¿verdad? Tiene algunos nombres técnicos y de hecho mucho más profundizada la información y los conceptos y las ideas, pero partimos de lo que es la taxonomía de Bloom cuando hablamos de objetivos. Bien, quiero felicitarle a este grupo, me encantó la guía de clase, que significa el hilo conductor. Cuando ustedes presentaron el tema, ya la compañera presentó cuáles eran los ítems que iban a estar desarrollando. ¿Qué es lo que le permite eso al estudiante? Visualizar ya mentalmente de qué se va a tratar la clase, ¿sí? Entonces esto es súper importante. Y la presentación en sí, muy creativa, tenía una partecita que se movían las letras, se iba moviendo y salía la información y visualmente es muy agradable, ¿sí? Capta muchísimo la atención. Había también una parte, una de las compañeras dijo que nuestro nivel de concentración es 80% y después va disminuyendo. Entonces, cuando la presentación es agradable, es amigable a la vista, hace que la concentración sea mucho más prolongada. Felicitaciones a cada uno de los integrantes de este grupo. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Muy Gracias, amable. profe. Gracias, profe. Gracias, Tengo, compañeros también. tengo una consulta. Hay compañeros que están ausentes. Yo anoté, vi un mensaje de una compañera y no sé si cuál es su situación. La compañera Marcela lo que estaba teniendo problemas de conexión, pero se conectaba y se desconectaba, por eso tuvimos que hacer su parte, ¿verdad? Y la compañera Judith, Ella está presente, pero estaba muy afónica y cuando intentó hablar no salió la voz, pero creo que está acá. Puede decir presente por lo menos, creo. No sé si salió, ya, no, está, Estoy entonces, presente. sí. está. Entonces el compañero fue su representante, el Sí, compañero Juan Juan Jara. Carlos Jara. Así mismo, profe. Bien, perfecto, porque a él sí le punteé, entonces él en representación de la compañera. Perfecto, súper bien. Bueno, entonces nos encontramos nuevamente el día martes con la presentación del grupo 3. Un gusto compartir con ustedes. Igualmente, profe. Gracias. Dale, profe. Profe, ¿nos sacaste la Igual, foto? Sí, por saludo. supuesto. Ah, bueno. Bueno, Gracias. vale, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Gracias, compañeros. A ustedes también, gracias.